of a white Christmas with every Christmas card I write. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun Un gran strikes regalo de against Navidad. Al-Qaeda terrorist training camps and military Un installations gran of regalo the de Taliban Navidad regime in anuncia no Bush, sino Donald Trump. Las tropas de Estados Unidos en la sangrienta guerra de Afganistán, de regalo, regresan con su familia. Se acabó. Lo que inició ese señor George W. Bush, lo que empezó con los atentados terroristas en Nueva York, fin. Los soldados de Estados Unidos se mueven de ahí. ¿Es una broma esto? ¿Es un truco? ¿Qué es? Analicemos el anuncio de Donald Trump desde aquí, desde una de las zonas que siempre ha estado en alerta máxima. Soy Roberto de la Madrid y usted está en Detrás de la Razón. American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. Con el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos apeló a la defensa e invadió Afganistán, gobernado por el grupo talibán. George W. Bush acusó a Osama Bin Laden y su grupo Al-Qaeda de ser los responsables de los atentados y de estar refugiados en Afganistán. La invasión provocó la caída de los talibanes, pero dejó una guerra interna sin fin. A lo largo de los años se han retirado ya miles de soldados de Estados Unidos, pero aún siguen ahí muchos. Hoy, sorpresivamente, el presidente Donald Trump ha adelantado su decisión de retirar todas las tropas estadounidenses que continúan en Afganistán para Navidad. I am here tonight to lay out our path forward in Afghanistan and South Asia. Deberíamos tener al pequeño número restante de nuestros valientes hombres y mujeres sirviendo en Afganistán en casa para Navidad. Ese pequeño número al que se refirió Trump está formado por nada menos que 5.000 militares y contrasta con la información de su propio asesor que informa que no se retirarán todos. The president took office, there were over 10,000 American troops in Afghanistan. As of today, there are under 5,000, and that will go to 2,500 by early next year. El anuncio de Trump ha creado confusión dentro de Estados Unidos. Según el Washington Post, el propio Pentágono informa que no ha recibido ninguna orden para retirar a todas las tropas. En su campaña presidencial en 2016, Trump prometió acabar con las guerras sin fin en Irak y Afganistán. Usó entonces ese término para vencer a Hillary Clinton en las elecciones. En este año 2020, Trump llegó a un acuerdo con los talibanes y en julio se retiraron miles de soldados de Estados Unidos de Afganistán, pero no todos. El anuncio de ahora de retirar a todas las tropas para Navidad puede ser parte del acuerdo con los talibanes. O puede ser un intento desesperado para ganar votos a unos días de las elecciones. O puede ser una estrategia militar para despistar a los rivales. Se ha anunciado que Estados Unidos tiene una lista con 80 ciudades que podría atacar en el vecino Irak.
Otro reconocimiento más a un servidor, al programa. Le agradezco mucho al Tecnológico de Monterrey, el famoso TEC de México, una de las 45 universidades en el mundo en tener la calificación 5 QS Stars, por invitarme a dar una conferencia virtual en su campus de Puebla. Gracias a la maestra Eira Zago y a todos los universitarios. Y hablando de reconocimientos, quiero también reconocer pues, este libro que me envió el escritor Alejandro Vilpa. Aquí se lo vamos a poner. Se llama La otra vida de Rebeca Smirnov. Es una obra que nos habla de lo que hablamos aquí a nivel individual. O sea, aquí pero a nivel individual. Es género negro sobre el comportamiento humano criminal. Está en internet ahí en Kindle, en Kobo, en Google Play, en iBook. Ahí búsquelo, se lo recomiendo. Y esta noche tenemos... Es politólogo, siempre, pero siempre afilado con sus comentarios. Él lo sabe hacer muy bien y ha estudiado muchísimo las relaciones internacionales y cómo se mueven los hilos, el teje y maneje, como decimos en México. Ahí veíamos a Luis Torres. Y Juan Francisco Coloane, él es pues exfuncionario de la ONU, ha estado justamente dentro de la célula que también organiza, mueve y sobre todo también engaña a veces al mundo. Gracias, Juan Francisco Coloane. Gracias a los dos. Luis, comienzo contigo. A ver, ¿qué es esto de Donald Trump? ¿Es una farsa o qué es? Por favor. Buenas tardes, Roberto. Ya sabes, siempre es un placer estar en esta casa, en tu programa. Es una farsa, es un juego de intereses, más bien diría yo. Estados Unidos nunca ha tenido especial interés en abandonar Afganistán, ya sea por motivos internos, por el poder de ciertas coaliciones que tienen mucha fuerza dentro del poder legislativo y ejecutivo del país, ya sea por los intereses del propio Pentágono, intereses geopolíticos, pero Trump tiene otros intereses divergentes, ¿no? La pregunta es ¿por qué Estados Unidos ahora querría retirarse de Afganistán? En primer lugar, yo diría que es un interés electoralista de la administración Trump, que, a pesar de lo que pueda parecer por su retórica agresiva, las intervenciones exteriores del mandato de Trump han estado siempre basadas principalmente en la coerción económica, ya que llegó a la Casa Blanca con un discurso aislacionista. El famoso lema del America First pasaba por alejarse también de los problemas del mundo, incluidos aquellos que los propios Estados Unidos habían provocado e incentivado. Entonces, si en una campaña electoral este discurso aislacionista funcionó, ¿por qué no debería funcionar ahora? Es cumplir con la base electoral de Donald Trump. Pero yo diría más. En este caso, el Pentágono también tiene interés en retirarse de Afganistán. Por un lado, porque el sector militar conoce la dificultad de conseguir completas victorias en Afganistán. Como muchos de los que nos están viendo sabrán, Afganistán es llamado también la tumba de los imperios, donde en el siglo XIX tanto el imperio ruso como el imperio británico fracasaron en intentos de invasión del país, porque es un territorio difícil de controlar militarmente, donde la población local tiene más facilidad de movimiento y dominio del territorio, donde hay unas tribus altamente hostiles al tutelaje externo y que han sido agraviadas históricamente por una división artificial del territorio referida a la separación de los territorios pastunes, y porque hay unas poblaciones que tienen una elevada experiencia en el sostenimiento de guerras de guerrilla a largo plazo. Entonces es muy difícil permanecer en Afganistán y ganar en Afganistán. Bien. Y añadido a esto, yo también diría que el Pentágono tiene necesidad de reubicar la fuerza militar. Bien, sí, también recordando ahí que ni Rusia, ni la URSS, ni nadie, ¿no? Nadie ha podido ahí. Bueno, a ver, Francisco, ¿es para ganar votos este anuncio navideño? Por eso empezamos con la Navidad ahí, para convencer a la gente que cumple sus promesas de campaña. Sí, es una movida electoral. Me parece que desde el punto de vista de los objetivos de Donald Trump y su administración, desde ese objetivo es sensato. El tema Navidad en Estados Unidos tiene un impacto importante. Las tropas de regreso en Navidad. Es un golpe propagandístico, un golpe publicitario. Pero me gustaría agregar algo a lo del colega español, creo, por el acento. Aquí el tema de Afganistán es la carencia de Estado. Es decir, todo lo que se ha dicho sobre Afganistán es correcto, en el sentido de la fragmentación, la dificultad de los imperios de realmente apropiarse geográficamente
y políticamente es el concepto, ¿no es cierto?, de esa nación, de ese reino. Hasta hace poco, hasta hace algunas décadas era un reino, ¿no? Pero la carencia de Estado es el punto central de Afganistán. Es decir, la única posibilidad en donde Afganistán pudo ser Estado es cuando Najibullah, doctor Najibullah, a fines de los años 70 o al comienzo de los 80, le pide a la Unión Soviética: vengan a ayudarme a controlar la fuerza terrorista que comienza a funcionar. Es decir, esa parte de la historia, en el análisis actual del Pentágono, en los analistas de Foreign Policy, Foreign Affairs, y particularmente este individuo que a mí me molesta mucho, que es Fareed Zakaria. Cuando habla de Afganistán, Fareed Zakaria se olvida de que Afganistán, después de dejar de ser un reino, es república y se empieza a formar un Estado laico con Najibullah, que era un dirigente de tendencia prosocialista, por decirlo de alguna manera. Y él pide la ayuda de la Unión Soviética, no para que la Unión Soviética se expandiera. La Unión Soviética no habría tenido ningún interés en expandirse, porque ellos ya tenían una expansión en el Asia Central, tenían una gran alianza con India, por lo tanto no había un interés, digamos, ni monetario ni ningún tipo. Sin embargo, fue una santidad, una especie de milagro, que hubiera ocurrido esa invasión, porque de alguna manera refleja y exhibe lo que es Afganistán hoy día, que es un enclave estratégico en esa región del Asia Central, con fronteras con Irán, con 3 repúblicas exsoviéticas, la república que era la Asia Central arriba islámicas, que ahora son repúblicas independientes, Pakistán. Entonces el problema es mucho más complejo de retirar o no retirar tropas. El problema es que conformar un Estado Afganistán, un Estado-nación. Y eso es lo que no se ha podido desde la invasión soviética. Digamos, la invasión soviética intenta mantener ese Estado laico, es expulsada la Unión Soviética, se desploma la Unión Soviética y nacen los talibanes en el periodo soviético. Yo tengo un librito aquí que lo voy a mostrar, de los mujahedines, que es un libro norteamericano escrito por Nancy Peabody Newell y Richard S. Newell. Aquí no está la palabra Afganistán. Tú vas al índice, Roberto y colega español, aquí no está la palabra talibán. Es del año 81 este libro. ¿Qué significa eso? Que la palabra talibán fue inventada internamente, inclusive, producto de la penetración norteamericana a través de la CIA para expulsar a los soviéticos. ¿Y qué es lo que hacen en Afganistán los norteamericanos? Es algo que yo, viviendo en India, paralelamente, yo viví toda la invasión a Afganistán desde la India. Vivía en India y trabajaba en India para la ONU. Por lo tanto, como reflejo, estudié mucho la invasión a Afganistán porque le tocaba íntimamente a India por la población islámica poderosísima que hay en India y numerosísima, además de 100 millones, 150 millones de musulmanes en India. Entonces, los talibanes surgen a partir de las escuelas coránicas y se les empieza a enseñar a partir de los 13, 14 años actividad insurreccional en las escuelas coránicas a los chiquilines, a los muchachos jóvenes afganos. Ese es el gran pecado imperialista de Estados Unidos, que nosotros en ese tiempo como Naciones Unidas criticábamos mucho. Incluso afganes laicos, refugiados en la India, reclamaban de que por qué Estados Unidos penetraba y la población, esta población dispersa de Pashtú, de Punjabis, de lo que sea, de afganos, ¿no es cierto?, de las distintas culturas y etnias, aceptaban que las escuelas coránicas se enseñaran técnicas insurreccionales, incluyendo terrorismo. Por lo tanto, es la cuna del terrorismo de última generación, es Afganistán. Y el otro problema es Pakistán. La frontera con Pakistán es una frontera de permanente alimentación de terrorismo. Pakistán juega con la variable terrorista para volver a mantener su independencia, juega con la variable terrorista Pakistán para estar asolando permanentemente a India, para estar siempre con ese juego con China, que es aliado de China, que no es aliado de China, es aliado de Estados Unidos, no es aliado de Estados Unidos, y finalmente Pakistán es aliado de ¿quién? De Pakistán. Ellos tienen que mantener su identidad. Bien. Y Pakistán usa a Afganistán en su propio beneficio con el terrorismo. Por lo tanto, esto es muy, muy complejo. Qué hermosa explicación de los dos, qué hermosa explicación, Francisco, gracias, te lo agradezco mucho. A ver, quiero ir más allá, Lluís, ¿hay la posibilidad de que el anuncio pues sí sea real y no de campaña?
porque quizá quiera dejar un vacío de poder en Afganistán para dar paso a Arabia Saudí y países árabes del Golfo interesados en el control de esa parte de Asia. Recordemos que el acuerdo entre Donald Trump y los talibanes se firmó en Qatar hace unos meses, país árabe del Golfo que ayudó a las conversaciones. Más allá de la cuestión de campaña electoral, ¿no estamos asistiendo a otra movida? Algo así como lo que pasó en Irak cuando se fueron las tropas con Obama y entonces apareció el terrorismo de Daesh y luego la necesidad de que regresaran otra vez las tropas de Estados Unidos. ¿Cuál es el papel aquí exactamente de lo que te estoy diciendo, por favor? Muy bien, Roberto. Yo diría que ahora mismo los intereses, digamos, siempre hay una división muy clara desde que Donald Trump ha llegado al Ejecutivo, ¿no? Por un lado están los intereses de Estados Unidos y por el otro lado están los intereses de Donald Trump. Yo creo que es el presidente de Estados Unidos que más ha reflejado que sus propios intereses personales pasan por encima de los intereses de la nación como tal. Yo diría que ahora mismo puede haber ciertos movimientos de retirada en Afganistán, pero a largo plazo, ya sea por una presión del Pentágono sobre la propia administración de Donald Trump o porque haya un cambio de administración en las próximas elecciones, al final Estados Unidos volverá a Afganistán o no se retirará del todo de Afganistán porque tiene intereses muy importantes allí. En primer lugar, Estados Unidos sabemos que se mueve mucho a nivel internacional por los intereses económicos. ¿Y qué tiene Afganistán a nivel geoeconómico? Tiene hierro por valor de 421.000 millones de dólares. Tiene cobre por valor de 274.000 millones de dólares. Tiene depósitos estimados de litio tan grandes como los de Bolivia. Grandes reservas de cobalto valoradas en 51.000 millones de dólares. Tiene oro por valor de 25.000 millones de dólares. Sulfuro, grafito, arena, grava, minerales raros. Todo ese potencial económico, todos estos recursos, no solo los puede querer Estados Unidos para sí, que esto es evidente, sino que debe evitar que otras grandes potencias internacionales, en este momento Rusia o China, accedan a ellos. Entonces, abandonar estas reservas sería una jugada tremendamente arriesgada para Estados Unidos y no acorde con su normal comportamiento internacional. Luego, aparte de esto, yo diría que hay un interés geopolítico evidente. Siguiendo un poco parcialmente la teoría del Herland, es cierto que el control de Asia Central da una posición privilegiada a cualquier gran potencia, ya que es un enclave desde el que puedes desplegarte fácilmente hacia Europa, Asia Oriental y Oriente Medio al mismo tiempo. Ello significa tener una fluidez de movimientos a través de Eurasia, que bueno, sabemos que es la extensión terrestre más grande del mundo, con una concentración del 50% de los recursos globales. En este sentido, Washington no puede permitir que otros ocupen su lugar. Y ya lo están haciendo, o ya lo han hecho históricamente. Recientemente China ha adoptado Kirguistán como su principal aliado en el área de Asia Central y está expandiendo sus lazos militares en la región y además está conquistando el territorio a nivel económico mediante la ruta de la seda. Luego Rusia es el país que históricamente ha tenido más presencia a raíz de la Unión Soviética. Ahora mismo tiene una presencia militar muy importante en el territorio, con Kazajstán y Tayikistán como principales aliados regionales. Y además de ello, en combinación, Rusia y China están aumentando sus maniobras combinadas en Asia Central a través de ejercicios militares conjuntos en el marco de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, es una región muy interesante, tanto geopolíticamente como geoeconómicamente, en la que ahora mismo los dos principales competidores internacionales de Estados Unidos están más presentes que Estados Unidos. Y Washington ahora mismo solo tiene presencia, o digamos que su campeón regional es Uzbekistán, y no puede permitirse el lujo de irse de Afganistán sin dejar huellas, sin dejar presencia. No puede abandonar Asia Central tan a la ligera. Otra cosa es que tenga los recursos militares y económicos suficientes para mantener su presencia en Asia Central al mismo tiempo que debe y se está focalizando en el área de Asia-Pacífico para contener a China por otro lado. Bien, muchísimas gracias, Luis, por esta completud. Francisco, a ver, quiero ir todavía más a fondo. Si este anuncio es parte, pues no de campaña electoral, no de las cuestiones de Arabia Saudí, de dejar a Arabia Saudí entrar a esa parte de Asia que, bueno, ha estado apoyando ahí también.
Y si este anuncio es parte de una estrategia puramente militar, curiosamente en el mismo momento que Donald Trump habla del regreso en Navidad, se filtra que Mike Pompeo ha telefoneado al presidente Barham Salih para comunicarle que Estados Unidos ha hecho ya una lista con la que podría atacar 80 ciudades en el otro país vecino invadido, Irak, para desarticular milicias enemigas. ¿Esto es mera coincidencia, querido Francisco? Las fichas militares se están desplazando muy rápido en toda la zona, Irak, Armenia ahorita, Azerbaiyán, las cosas están al rojo vivo. ¿Es esta coincidencia de que se filtra esta lista de 80 ciudades en Irak? No es una coincidencia, es una estrategia de combinar los objetivos de corto plazo con la mirada estratégica de largo plazo. Claramente en lo macro, Estados Unidos no puede abandonar, después de la invasión de Irak de 2003, que colocó casi 300.000 soldados, los sacó la mayor parte, esa inversión costó varios trillones de dólares, por lo tanto Estados Unidos tiene que mantener su presencia en la zona. Es decir, Irán sigue siendo un problema serio para Estados Unidos, para el tema existencial norteamericano de lo que le hizo Irán a Estados Unidos en el año 79, y por lo mismo también por la naturaleza de independencia de Irán, no me refiero a Irak, en el sentido de que es de ser una potencia regional en sus propios méritos. Y respecto a Irak, es un tema no resuelto, es un país inmenso, en donde no reconstruyó el Estado y tampoco reconstruyó su aliado. Entonces, la mirada estratégica a mediano o largo plazo de Estados Unidos es mantener una presencia militar en toda esa región, en todo el Asia Central también. Es decir, ¿cuáles son los enemigos estratégicos más importantes del capitalismo global que se maneja desde la Alianza Transatlántica? Europa comunitaria, Canadá, Australia, Japón incluido, y Estados Unidos como líder, es China y Rusia. Aunque China y Rusia tengan una alianza bastante ambigua, sigue siendo esa amenaza de desestabilizar ese tipo de capitalismo, ese tipo de globalización. Y la variable militar es importante, es fundamental. El tema, por ejemplo, de que por ejemplo, Donald Trump siempre eleva su discurso al tema de salir de los pactos nucleares. ¿Por qué? Porque le ha quedado tan poca base de poder a él, de política en términos del establishment tradicional y convencional, que Trump tiene que llevar siempre, el presidente Trump tiene que llevar siempre la discusión el tema: yo tengo el acceso al botón nuclear. Entonces, yo tengo el acceso al botón militar también. Estados Unidos tiene el acceso al botón militar. Estados Unidos va a intentar siempre ser hegemónico con desplazamientos militares, no solamente con soft power o con inteligencia o con tecnología. Además, hay otro punto, y tú lo sabes mejor que yo, por los programas de Detrás de la Razón, que lo que yo llamo los emperadores de la nueva economía, los emperadores digitales, no los voy a nombrar por nombre, con sus nombres, obviamente que están intentando atrapar el enclave militar global y el enclave nuclear. Digamos, a los Bezos, a los Zuckerman y a los Gates les encantaría tener el manejo del botón nuclear. No lo van a poder tener nunca. Esa separación de poder va a existir siempre, porque el botón nuclear va a tener que manejarse políticamente, no a través de la instrumentación de los emperadores digitales. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta bien concreta, Estados Unidos va a mantener una presencia militar importante, sea por estas 40 ciudades identificadas, es decir, siempre Estados Unidos, en su sentido hegemónico, tiene que tener las manos libres y los instrumentos para poder mantener la hegemonía a través de la amenaza militar. Muchísimas gracias, nos acabó el tiempo. Gracias, Francisco, un gran abrazo, gusto en verte de nuevo. Gracias, Luis, también gracias. Gusto en verte de nuevo. Abrazos, saben que los respeto con mucha admiración y también los quiero mucho. Terminamos una semana intensa, llena de guerras. Ojalá que sea cierto, no lo creo, pero por eso los dejo con el buen deseo y el anuncio de Donald Trump. Feliz Navidad desde antes, jo, 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 diría el señor Claus. And may all your Christmases be white. Well, I am dreaming of a white Christmas, just
treetop.